Bueno, primero de todo, Muy bien. muchísimas gracias por asistir a este webinar. Antonio, es un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, simplemente esta reunión, comentaros que en el caso que tengáis dudas, podéis escribiéndola dentro del panel y yo las voy leyendo y Antonio nos las va resolviendo. Antonio, sin más dilación, muchísimas gracias. Te dejo que hagas un pequeño pitch de HRBot. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias por la introducción y gracias a todos los asistentes por vuestro interés. Mi nombre es Antonio Corral, soy CEO y cofundador de HRBot Factory. Os voy a tratar de explicar brevemente qué es HRBot Factory y por qué decidimos montar esta compañía. Los fundadores de la compañía siempre contamos que para explicar bien lo que somos, la mejor manera de explicar es de dónde venimos, ¿no? Tanto John como yo, que somos los dos co-founders, venimos de trabajar en recursos humanos prácticamente toda nuestra vida. Tanto John como yo nos conocimos en nuestra primera empresa allá a finales de los 90, que ya ha llovido bastante. Y nos conocimos en el departamento de selección, curiosamente, en Grupo VIPS, que ahora mismo forma parte de otra compañía mexicana. Pero bueno, supongo que si los asistentes son de nacionalidad española, pues conocen esta compañía. Bueno, pues nuestra andadura en recursos humanos, como digo, se inició a finales de los 90. Pasamos por diferentes posiciones de recursos humanos. En primer lugar, en selección en Grupo VIPS, en mi caso. A partir de ahí pasé en diferentes funciones de responsabilidad. Tras 6, 7, 8 años pasé a otra compañía que es The Phone House, que también es una compañía multinacional. A partir de ella pasé a un puesto de dirección de recursos humanos en 1de50, que es otra compañía española con una expansión internacional muy grande, pues desde que yo me incorporé en el año 2007 hasta el 2014-2015, cuando pasé a Inditex. Y bueno, pues esa ha sido un poco nuestra trayectoria. Mi socio, en este caso John, pues tiene una trayectoria similar. En este caso, él en lugar de Inditex estaba en Cortefiel, ahora llamado Grupo Tendam. Igual con diferentes responsabilidades, tanto a nivel internacional, puestos generalistas casi todos, él más especialista que yo más generalista. Y bueno, pues básicamente en estos 20 y tantos años de experiencia nos dimos cuenta de que en estas grandes compañías, independientemente del volumen, adolecían de una cuestión, y básicamente es la poca eficiencia que hay en muchos de los procesos de recursos humanos, ¿no? Y fundamentalmente en los procesos de selección. No sé si alguno de vosotros que estáis, o vosotras que estáis aquí en el webinar, habéis hecho selección alguna vez. Pero como yo siempre digo, un proceso de selección es completamente mainstream, es decir, se hace igual en España, en Francia, en Rusia, en China o en Latinoamérica, ¿no? Normalmente pues tienes que poner un anuncio de empleo para que los candidatos potenciales puedan saber que estás buscando candidatos o cubrir un puesto, y a partir de ahí se desencadena un proceso que es tremendamente tedioso, tremendamente manual, y fundamentalmente pues vas haciendo el funnel donde entran la gran parte de los candidatos en la primera fase, que pueden ser 300, 400, 500, 100, y a partir de ahí pues en diferentes fases tratas de ir asimilando, ir minimizando ese funnel hasta que te quedas con 3 o 4 finalistas. Van avanzando en el proceso de selección para luego contratar a una persona, ¿no? Pues esto que acabo de contar, que bueno, pues en líneas generales yo creo que todos podemos entender cómo es un proceso así, pues nosotros vimos que había una gran oportunidad de automatizar una gran parte de ese proceso, ¿no? Y por ese motivo, en el 2019, tanto John como yo, que teníamos ambos dos pues una cierta inquietud de emprendedor, porque en mi caso pues vengo de una familia de emprendedores, en el caso de John algo muy similar, y consideramos que era el buen momento. Teníamos una idea muy clara, estaba relacionada con donde nosotros nos sentíamos que teníamos expertise, y tratamos de desarrollar esta idea. En finales de 2019 fundamos la compañía, vamos un poquito antes, pero con una clara ambición de ayudar a estas empresas a automatizar sus procesos de selección a través de asistentes virtuales. Y comenzamos a comercializar la solución a principios de 2020. En ese momento, nosotros toda la idea se fraguó, que esto es una historia bueno, pues que tiene cierta gracia. Cuando nosotros decidimos emprender, pues nos vamos un día
mi socio y yo, John y yo, a tomar unas cervezas en el barrio de Malasaña, que para nosotros tiene una simbología importante. Y bueno, pues tratamos de analizar qué idea podíamos lanzar y qué tipo de empresa queríamos montar, ¿no? Y bueno, pues hicimos una especie de decálogo. Decíamos que queremos que eso que queríamos montar tenía que tener relación con recursos humanos porque es lo que sabemos hacer. Sabíamos que queríamos incorporar algo novedoso o innovador en el mercado de recursos humanos. No queríamos montar un ETT, ni un headhunter, ni nada por el estilo, porque no era innovador. Y tenía que tener un componente de tecnología, ¿no? Eso porque ambos somos bastante, como digo, frikis con el mundo de la tecnología. Y bueno, pues haciendo una serie de procesos nos dimos cuenta de que el tema de los chatbots podía ser una gran idea. Hicimos un research, vimos lo que había en el mercado y prácticamente pues no había nada parecido. Motivo por el cual empezamos a desarrollar el producto. Estoy hablando del año 2019. Finales de 2019 empezamos a comercializar el producto y empezamos a tener nuestros primeros clientes, ¿vale? El año 2020, como sabéis, pues hubo una hecatombe mundial con la pandemia y lógicamente nosotros, pues empezando a rodar la compañía, pues en el mes de febrero o marzo, cierre absoluto de todos los negocios y claro, pues John y yo nos miramos como diciendo, joder, qué buena puntería hemos tenido para lanzar una compañía de selección en el momento de mayor crisis mundial por esta pandemia. Y bueno, pues lo que hicimos, y lo cuento porque creo que más allá de la anécdota, pues tiene cierta importancia, decidimos pues, aprovechar el momento, más allá de lamentarnos, que también hubo un momento para lamentarnos, pues nos pareció una faena que algo que empezaba a funcionar muy bien, pues tuviera ese hándicap, pero bueno, le pasó a muchos negocios, lógicamente. Y tratamos de orientarnos a sectores donde en momentos críticos de la pandemia pues funcionaba muy bien, ¿no? Como era el caso de los supermercados, como era el caso de las empresas de transporte o mensajería, y vimos que seguíamos teniendo buena atracción. Además, aprovechamos ese tiempo para desarrollar alguna otra solución siempre orientada a recursos humanos y siempre orientada a la automatización de procesos y empezamos a plantear soluciones más allá de la selección porque veíamos que en ese momento el ámbito de la selección estaba un poco menguado y montamos pues, una solución para el proceso de onboarding, montamos otra solución para el proceso de resolución de preguntas frecuentes y alguna otra, ¿no? Y con esto lo que tratamos de hacer es abrir un poco el portfolio y tratar de ofrecer otro tipo de soluciones a los clientes. También deciros que cuando se fraguó toda esta idea, nosotros formamos parte de Google for Startups, que sabéis que Google también está muy involucrada en todas las ideas de emprendimiento y para nosotros ha sido también un inicio importante, ¿no? Porque formamos parte de Seed Rocket, que es una aceleradora de startups. Todo esto fue en el mismo periodo, finales del 2019, 2020, incluso hicimos un evento en febrero de 2020 allí en Google for Startups que se llamaba Enamora tu equipo. Llevamos a 300 personas pues para contarles un poco lo que hacíamos junto con otras dos compañías. Imaginaros lo que pudimos generar ahí de COVID, ¿no? En febrero de 2020, cuando todavía no estaba todo cerrado, pues ya se hablaba un poco del COVID, pero bueno, seguro que allí estaba el virus a sus anchas, ¿no? Bueno, pues como digo, pasamos por la aceleradora de Google for Startups, en este caso Seed Rocket, quedamos finalistas. El año 2020 se desarrolló mucho mejor de lo que esperábamos por estas acciones que os comentaba. Llegamos al 2021, el 2021 como hitos relevantes, pues Lanzadera, que es otra aceleradora, en este caso de Juan Roch, del presidente Mercadona, pues nos elige para formar parte de esta aceleradora y bueno, pues nos tiramos 6 meses en Valencia y para nosotros también pues es otro momento importante, sobre todo porque ya conocíamos un poco el funcionamiento de una empresa de tecnología, porque ya la habíamos montado un año antes, teníamos cierto recorrido, empezábamos a traccionar bien y bueno, pues fue cuando decidimos que arreglando y mejorando una serie de aspectos dentro de la compañía, pues era un buen momento para lanzar la primera ronda de inversión. Motivo fundamental por el que en julio del año pasado montamos nuestra primera ronda, queríamos levantar 480.000 euros con el objetivo pues, de crear todo el equipo. Daos cuenta que hasta ese momento éramos 4 o 5 personas. O sea que lo que habíamos hecho lo habíamos hecho todo a pulmón, a base de mucho esfuerzo, una gran parte de nuestros ahorros de John y los míos. Y con esta ronda de inversión lo que tratábamos era un poco de afianzar el mercado y bueno, pues
pues, contratar al equipo de tecnología, que en ese momento no lo teníamos incorporado, y una serie de aspectos que eran importantes. Y un objetivo muy claro de llegar al €500.000 de facturación en este año 2022. Bueno, pues afortunadamente cerramos la ronda en tiempos, sobreescribimos la ronda porque levantamos 650.000, lo cual también fue pues bueno, fue muy positivo para nosotros. Y hemos encaminado todo este año 2022 pues con una orientación clara de tratar de avanzar en todo el mercado español, con opciones de crecimiento en otros países. Ahora mismo las ventas internacionales suponen algo más del 25% de la facturación de este año. Estamos presentes ya pues, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en México, en Estados Unidos, en algún país de Europa del Este, en UK. Bueno, pues ya tenemos cierta presencia. Todo esto, este crecimiento ha sido como consecuencia de un crecimiento orgánico, es decir, que clientes que estábamos presentes en España pues tenían filiales fuera de España y íbamos incorporando nuestra solución en otras filiales. Esto nos ha pasado con Codere, nos ha pasado con Prosegur, nos ha pasado con Emergia, nos ha pasado con gran cantidad de clientes, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos ahora en este momento, diciembre de 2022, cumpliendo el presupuesto que habíamos pactado para este año. Somos ya casi 20 personas, que también era lo que habíamos planificado. Hemos duplicado el número de clientes con el que empezamos el año 2022. Hemos hecho un 2,3, vamos a hacer un 2,3 versus el año pasado a nivel de facturación. Y bueno, pues en este momento pues podemos decir que ya tenemos una empresa consolidada y con una ambición de crecimiento a nivel internacional potente, ¿no? Os voy a destinar 5 o 10 minutos a explicaros realmente qué es lo que hace nuestra solución, porque ahora solo os he contado una historia que he tratado de concatenar con hitos y hechos relevantes a lo largo de estos 2 años y pico. Fundamentalmente, nuestra orientación a nuestros clientes pues va destinada a compañías medianas, grandes o muy grandes que tienen la necesidad de automatizar su proceso de selección o que tienen necesidad de digitalizar o mejorar la eficiencia de su departamento de adquisición de talento. Decimos que para que una empresa sea interesante, pues tiene que estar por encima de los 500 empleados, a partir de 700, 1000, 1200, sería una empresa donde ya la selección le puede suponer un problema o que se le puede atragantar. ¿Y nuestra solución qué es lo que hace? Pues fundamentalmente a través de un asistente virtual que diseñamos y customizamos a imagen y semejanza del cliente. Sabéis, y volviendo un poco a cómo he comenzado el webinar, un proceso de selección comienza con la inscripción de la oferta y con la evaluación o screening, que se llama técnicamente, de todos los candidatos que se inscriben a una oferta, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace nuestra solución. Primero, aglutina cualquier fuente de reclutamiento que tenga la compañía, es decir, si la empresa está publicando anuncios de empleo en InfoJobs o está publicando en su propia página de empleo o está publicando en LinkedIn o en de cualquier manera, porque hoy por hoy con esta guerra de talento que hay, pues lógicamente las empresas tratan de sacar candidatos desde cualquier sitio. Y lo que hace nuestra tecnología es hacer como si fuese un embudo, ¿no? Cualquier candidato que se inscribe o que tiene el interés en esta compañía cliente termina contactando con un asistente virtual y ese asistente virtual, como digo, con el look and feel que definimos con el cliente, nosotros siempre trabajamos como marca blanca, de tal manera que si trabajamos para Día, que es cliente nuestro, o para McDonald's o para cualquiera de nuestros clientes, pues lo que ve el candidato es un chatbot pues con la imagen y con el estilo de comunicación o con el estilo que quiere el cliente, ¿no? Y aquí es muy, muy amplio bueno, pues las opciones que tenemos, ¿no? Entonces, yo como candidato me inscribo en una oferta, el asistente virtual contacta conmigo y me hace una entrevista en términos generales parecida a lo que me hace un técnico de selección cuando me llama por teléfono. Normalmente un proceso de selección se inicia haciendo la primera criba curricular, que en este caso se encarga el chatbot de hacerlo, y en una segunda fase, pues un técnico de selección te llama por teléfono para ver un poco la idoneidad de tu
perfil con el puesto que está buscando. Pues eso también lo hace el asistente virtual. ¿Cómo lo hace? Pues a través de una especie, como si estuviéramos whatsappeando con un amigo, con una persona, pues de la misma manera el chatbot interactúa en una conversación con el candidato, pues utilizando diferentes tecnologías y proporcionándole diferentes funcionalidades, ¿no? ¿Qué somos capaces de hacer en esa entrevista? Pues bueno, somos capaces de, lógicamente, traernos la información del candidato si viene de alguna job site de empleo con la que tengamos algún tipo de integración, que es la gran mayoría, de tal manera que la interacción que tiene el chatbot con el candidato pues es muy personalizada, ¿no? En este caso, si yo me inscribo a una oferta, pues contacta conmigo a través de la vía que sea, o de manera nativa, o a través de un WhatsApp, o a través de un SMS, o como quiera el cliente. Me dice, hola Antonio, he visto que te has inscrito a una oferta para el puesto X, ¿tienes 5 minutos para hacer una entrevista? Yo le diría que sí. Y en ese momento se entabla una conversación con el asistente virtual que tratamos de hacerla lo más humanizada posible. Tanto es así que muchos candidatos van a la oficina del cliente preguntando por Alex o por María, que normalmente le ponemos nombres pues de persona humana, y van allí preguntando por, oye, te voy a una entrevista con María, quería saber si no sé qué, bueno, pues para que veáis el tipo de interacción que tenemos con los candidatos, ¿no? Entonces, a lo largo de esa entrevista evaluamos aspectos del perfil duro del candidato, formación académica, idiomas, inglés, aspectos técnicos que esté buscando para el puesto, evaluamos competencias y el propio chatbot es capaz de evaluar habilidades. Evidentemente lo hace a través de preguntas y respuestas y va viendo la idoneidad de esas conductas que va recogiendo el chatbot con las competencias que va buscando el cliente. Y también le damos la opción al candidato pues, de grabar una videoentrevista síncrona, es decir, el chatbot puede empezar a cambiar de idioma y empezar a hablar en inglés y preguntarle al candidato en inglés para ver cómo es su nivel de inglés, incluso pues, pedirle que se grabe, que active la cámara, que grabe un vídeo de unos segundos respondiendo una serie de preguntas, y el sistema también es capaz de evaluar el estado anímico del candidato en función de la gestualidad de la cara. Eso es una capa de tecnología que hemos metido también últimamente y lo que proporciona a la empresa es, más allá del vídeo, tener una preevaluación a nivel de 8 ejes del estado anímico del candidato que le puede servir también pues, para no tener que visualizarse los 300 vídeos de los 300 candidatos potenciales, ¿no? Entonces, a través de esa entrevista del asistente virtual, una vez que termina la entrevista, el candidato pues recibe un email normalmente, o un SMS o un WhatsApp en nombre de la empresa, donde le agradece el tiempo que le ha dedicado en esa primera entrevista y además le proporciona otro asistente virtual que le va haciendo seguimiento y le va dando feedback a lo largo de todo el proceso, ¿no? De tal manera que cualquier persona que se interesa en trabajar en alguno de nuestros clientes o en cualquier cliente, primero le damos la misma oportunidad a todos los candidatos, lo cual es un aspecto a tener en cuenta, porque bueno, pues la forma o el approach que tiene la compañía hacia cualquier candidato siempre es igual, eliminamos cualquier tipo de sesgo y en el momento que hace la entrevista siempre va a tener a disposición ese otro chatbot que nosotros llamamos chatbot de feedback para disponer de en qué situación está su candidatura, para actualizar parte de la entrevista por si han cambiado aspectos de su experiencia o de su disponibilidad o lo que fuera. Y de esa manera nosotros siempre tenemos actualizado el candidato, ¿vale? ¿Qué tiene la empresa? Pues la empresa tiene toda la información de esa entrevista evaluada en función de un algoritmo de evaluación que definimos con el cliente y a través de ese algoritmo de evaluación directamente el sistema determina si el candidato es apto o no es apto, ¿vale? De esa manera, esa primera fase de evaluación de los candidatos se automatiza automáticamente y luego ya el técnico de selección o el responsable de recursos humanos ya es capaz de determinar con qué candidatos quiere avanzar y tiene otro tipo de funcionalidades dentro de lo que nosotros llamamos el ATS, ¿no? El Applicant Tracking System, que básicamente es una plataforma de gestión para visualizar y gestionar tus candidatos. Si tenemos invitados hoy en este webinar que pertenecen o han trabajado en empresas grandes, pues sabrán que muchas de estas empresas con las que trabajamos habitualmente, como el Corte Inglés, Prosegur, AXA, Banca, todos estos son clientes nuestros,
ya disponen de un ERP de recursos humanos. Entonces, hay muchas que sí, otras muchas que no. A veces nos sorprende que empresas gigantescas pues siguen trabajando casi con un Excel y con poco más. Entonces, en ese caso, les ofrecemos nuestro ATS con todas las funcionalidades que le damos. Y para el caso de empresas que tienen ya un ERP propio, nos integramos con ellos automáticamente. Eso lo hacemos pues, cuando ya son empresas grandes, pues con la gran mayoría. Hacemos integraciones con SuccessFactors, hacemos integraciones con Taleo, con Cornerstone, con Workday, con cualquier ERP de estos gigantes que hay hoy por hoy en el mercado. De esa manera le proporcionamos al cliente pues, un abanico de posibilidades, tanto desde el punto de vista de automatización como desde el punto de vista de pues, gestión de esas candidaturas, ya sea con nuestro sistema o con el sistema del cliente. ¿Vale? Bueno, pues básicamente os contaría un montón de cosas más relacionadas con el producto y si alguien tiene alguna duda, pues encantado de resolverlo, pero en líneas generales eso es lo que hacemos. Si queréis, termino de contaros un poco el motivo de esta ronda y la verdad es que estoy hablando más de lo que esperaba, pero bueno, si me quieres interrumpir tú, Víctor, No, yo no, tengo ningún problema. preparado Es la para lo que tú siguiente, es quieras. la primera pregunta que hay. ¿Cuál es Ah, el fenomenal. destino de la ronda? El objetivo de la Vale, ronda. pues nada. Pues mira, lo he conectado bien. Bueno, pues como os decía, para nosotros, bueno, para nosotros, realmente para cualquier profesional de recursos humanos, el abordar un proceso de selección es un proceso completamente mainstream y que se hace igual, como os he dicho, en cualquier país, ¿no? Motivo por el cual la escalabilidad que tiene un sistema como el nuestro, pues es absoluta. Desde el punto de vista de idiomas no tenemos ninguna barrera y desde el punto de vista de proceso no existen barreras ni legales, ni lingüísticas, ni de proceso que nos haga que podamos incorporar esta tecnología en una empresa de la India o de China o de Japón o de Estados Unidos. Entonces, teniendo en cuenta ese scope, siempre decimos que nuestra gran ambición, yo creo que esto es una frase que me gustaría remarcar, es cambiar la forma de hacer selección en el mundo. Que en el fondo, salvando las distancias y no quiero resultar tampoco pues más, bueno, pues subirme a las nubes en este caso, pero igual que cuando salió el iPhone, pues se cambió la manera en la que los usuarios interactuaban con un teléfono móvil y se abrió un nuevo mundo a la hora pues, de lo que hoy conocemos el smartphone, ¿no? Nadie se lo imaginaba. Pues nosotros pensamos que esa gran revolución puede ocurrir en el mundo de la selección, en el mundo de los recursos humanos. Motivo por el cual tenemos ese claim, ¿no? O esa gran ambición de cambiar la forma de hacer selección en el mundo. Y básicamente es porque según dicen los informes y según dice pues, McKinsey, Price y demás, en el año 2030 5 millones de empleos están en riesgo de automatización, ¿no? Es decir, fijaros lo importante que es el poder aprovechar el momento e incorporar esta nueva tecnología en cualquier país y en procesos de automatización que ahora podría generar cierta controversia, ¿no? De, ostras, me van a quitar el empleo, pero según dicen también los expertos, va a haber siempre mayores número de puestos de trabajo, independientemente de los que se van a cancelar con las tecnologías, ¿no? Pues bueno, teniendo todo esto en cuenta, este contexto, decidimos montar esta segunda ronda de inversión con un objetivo muy claro. Esta ambición de cambiar la forma de selección en el mundo, vemos que un mercado interesantísimo e importantísimo para nosotros es el mercado americano, Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Primero, porque Estados Unidos es un mercado gigante desde el punto de vista de negocio. Es un mercado donde el sector servicios pues, proporciona el PIB dentro de lo que es los países desarrollados, pues el índice mayor o de los más altos. Y nosotros tenemos una conexión muy importante con empresas del sector servicios, fundamentalmente porque contratan de manera más o menos recurrente. Por lo tanto, ese otro aspecto a nosotros muy, muy importante. Y luego, lógicamente, pues no hay ninguna empresa tecnológica importante, aunque hay alguna como TikTok y Spotify y demás que han salido fuera de Estados Unidos, pero todo el mundo sabe el sector tan competitivo que hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, decidimos, muy bien, pues vamos a abordar el mercado americano. De hecho, este año hicimos varias indicaciones, vamos, fuimos a Estados Unidos con el propósito de empezar a plantear en montar la oficina allí. Y bueno, pues tras darle muchas vueltas, hablar con nuestros inversores, hablar con
con colegas, con startups y con compañías que ya estaban allí implantadas, pues vimos que el coste de oportunidad que tenemos era muy grande. Es decir, para que os hagáis una idea, siempre pongo este ejemplo porque fue el que me dijeron a mí me dejó completamente desorientado, ¿no? Un puesto de un SDR en una empresa SaaS como la nuestra, es, digamos, el puesto comercial, ¿no? El que interactúa y contacta con los clientes potenciales, el que hace la llamada puerta fría y demás. En España puede estar ganando entre 18, 20, 25.000 euros. En Estados Unidos, el medianito está en torno a los 70, 80, 90.000 dólares al año. Es decir, cuesta más de 4 veces lo que cuesta aquí en España, ¿no? Evidentemente, si hablamos con otros países de Europa, pues a lo mejor es menos, porque en España los salarios sabemos que están un poco más bajos, pero con esto os quiero decir que decidimos hacer pues un camino puente para ir a Estados Unidos, que es nuestro objetivo final en los próximos 2 años dentro del Business Plan, y en lugar de ir a Estados Unidos directamente, decidimos abrir un país puente para, pues, aprender el playbook de crecimiento, de expansión, montar toda la compañía en este nuevo país, y una vez habiendo aprendido todo esto, nos parecía que era lo más lógico y tenía menor riesgo, una vez que ya hemos hecho eso en otro país, poder dar el salto a Estados Unidos, ¿vale? Entonces, todo este razonamiento lo hacemos este año. Antes del verano abrimos un proceso de análisis e investigación que nos ayuda el ICEX a hacerlo, y lo que tratamos de hacer es analizar qué países de Europa, si todavía no queríamos ir a Estados Unidos, eran los más interesantes para abordar el siguiente paso, ¿no? Para hacer una implementación a nivel de negocio en un país de Europa. Entonces establecimos los criterios que para nosotros eran determinantes a la hora de elegir a la hora de elegir si un país para nosotros encaja o no encaja, ¿vale? Pues aspectos que los he mencionado antes, aspectos relacionados con el sector servicios dentro del PIB de ese país, aspectos relacionados con el número de empresas medianas o grandes que hay en su tejido empresarial, aspectos relacionados con el dinamismo del mercado laboral. Tener en cuenta que la época que estamos encaminando en España ahora, para nosotros es algo positivo. Puede parecer un poco paradójico, pero es así. Es decir, en momentos donde hay una cierta crisis económica, lógicamente empieza a haber mucho más rotación, empieza a haber más dinamismo en el mercado laboral, y donde ahora se inscriben 80 personas en una oferta de trabajo, en momentos donde el mercado laboral está un poco más agitado, pues se inscriben 3, 4 o 5 veces más. Entonces, la carga de trabajo dentro de un proceso de este tipo, pues todavía se complica mucho más, donde encima tienen menos recursos. Entonces, ahí por eso os digo que una situación como la que vamos a encaminar ahora, cierta recesión o momentos delicados a nivel económico, para nosotros es un aspecto bueno, pues que viene a favor, ¿no? Entonces, bueno, pues después de determinar o de analizar esos criterios determinantes, nos quedamos con un grupo de países y luego hicimos una segunda planteamiento de criterios importantes. Es decir, vale, teniendo un ranking de países que a priori podríamos dar el salto y abrir nuestro negocio allí, evaluamos otro tipo de criterios, no determinantes, pero sí importantes para implementar nuestra compañía allí, como son, pues, dificultades a nivel legal de abrir una sociedad allí, dificultades lingüísticas, perdón, y otro tipo de aspectos que tomamos en cuenta. Bueno, para no hacer mucho más larga la exposición, quedaron en el ranking 4 países: Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Y dentro de estos 4 países, a priori, reúnen las características idóneas dentro de los países que hay en Europa para que HR Factory pueda hacer un buen papel, ¿no? Pero claro, analizando desde el punto de vista de valoración de la compañía, de crecimiento, de un posible éxito en el futuro y de cómo nos percibiría Estados Unidos habiendo hecho una buena implementación en España y haciendo una buena implementación en cualquiera de estos 4 países, lógicamente tiene mucho más sentido abrir Reino Unido que abrir un Italia, donde dentro del mundo pues está considerado como un país Tier 2, no Tier 3, pero sí Tier 2, y países Tier 1, pues lógicamente UK, Alemania y algún otro país, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos decidido abrir este país de Reino Unido en el año 2023 como motivo de la ronda de inversión. Pues vamos a montar un equipo allí
Y lo que queremos hacer es implementar nuestra solución en clientes de Reino Unido, de UK, con el objetivo de, pues como os digo, ¿no? de aprender y mejorar todo nuestro speech comercial. Lógicamente va a haber un presupuesto de marketing importante, un equipo destinado que el primer año serán 7 personas las que estén allí, según el business plan que hemos desarrollado, y con la orientación de que en el 2024 podamos empezar ya el desembarco en el mercado americano, pero ya habiendo tenido la experiencia de qué es la apertura en Reino Unido. Y ese es un poco el motivo de levantar esta segunda ronda de 1 millón de euros con el objetivo de abrir el mercado de UK. Perfecto. Continuamos con las siguientes preguntas. ¿Se puede buscar también proactivamente candidatos, paréntesis, headhunting, aparte de lanzar un anuncio para tener candidatos? Vale, eso es una pregunta, ¿no? Dices que si se Sí, puede repetirla, por favor. Es que está aquí, no lo sí. estaba leyendo, disculpa. ¿Se puede buscar también proactivamente candidatos, aparte de lanzar un anuncio para atraer candidatos? Sí, mira, esto es una buena pregunta y de hecho tenemos clientes. Yo creo que el mejor claro ejemplo es Prosegur. Prosegur tenía una dificultad de contratación, sobre todo porque aparte de que su proceso todavía no estaba automatizado al 100%, tenían escasez de candidatos, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos implementado nuestra solución en su página web de careers, es decir, sabéis que cualquier compañía mediana o grande ya tiene un apartado de trabaja con nosotros o algo similar, y ellos lo que han reclutado, lo que han sido capaces de atraer en un año, el año pasado, nosotros lo hemos hecho en cuestión de 2 meses. Es decir, somos capaces de multiplicar por 5, por 6, por 8 la capacidad de atracción de talento. Eso vinculado a la pregunta que mencionabas, Víctor, evidentemente lo que tratamos de hacer, como decía al principio, es de proporcionar oportunidades de tal manera que lo que hace el sistema es coger candidatos de cualquier fuente de reclutamiento para que el asistente virtual sea capaz de evaluarlo. Por lo tanto, sí tenemos herramientas para aumentar la capacidad de atracción de talento para nuestros clientes. Vale, fantástico. Mira, el proceso de pregunta, siguiente. Uh-huh. El proceso de selección automatizado a través de chatbot es recopilar información y screening de los candidatos, pero también la toma de decisión del candidato o candidata final, o esa parte queda en la parte, se lo delegas más al sector, bueno, hacia la parte humana, que revisa al final todo el proceso y acaba de seleccionar. Pues esa es otra buena pregunta. Aquí nosotros como profesionales y puristas de recursos humanos, hoy por hoy, en el año 2022, no sé qué te diré dentro de 1 o 2 años, pero hoy por hoy te diría que el contacto del profesional de recursos humanos pues tiene un valor añadido, lógicamente. Y nosotros planteamos la herramienta para que al final haya una entrevista final con el hiring manager o con el técnico de selección, o el técnico de talent acquisition, o como le queramos llamar. Está planteado de esa manera. Si bien es cierto que muchos de nuestros clientes ni siquiera hacen la entrevista final, es decir, en sectores o compañías donde tienen una necesidad muy grande de contratación, directamente con la entrevista que hace el chatbot y a lo mejor alguna interacción más, porque a veces lo que hacemos es segmentar la entrevista del asistente virtual en diferentes fases, pues a lo mejor una primera fase con una entrevista, una segunda fase, una entrevista con el chatbot, digo, una segunda fase con una videoentrevista síncrona que le hace el chatbot, una tercera fase donde le pedimos hacer algún tipo de requerimiento y demás. Pero bueno, como os digo, lo normal o como está enfocada la solución es para que al final haya un contacto humano con el candidato, pero hay clientes que directamente, en función de la información que le proporciona el chatbot, avanzan con el candidato para contratarlo y incorporarlo a la compañía. Vale. Disculpa, que leo un poquito, estoy un poco ciego, que no he mirado no he cogido las gafas. El proceso de selección automatizado a través de chatbot, ay, perdón, disculpa, el foco el foco de esta automatización del proceso de selección está más pensado para seleccionar puestos a nivel de bajo o intermedio en una organización, o también para perfiles más directivos. Esto es otra pregunta habitual y tiene su importancia. A ver, en principio tú puedes utilizar esta solución
para cualquier puesto. De hecho, como os he dicho al principio, nuestra ambición muy aspiracional, digamos, es cambiar la forma de hacer la selección en el mundo, ¿no? Hoy por hoy, pues antiguamente la gente iba con un currículum a dejar currículums en las tiendas y ahora eso ya no lo hace nadie. Antiguamente la gente publicaba los que peinéis alguna cana, pues os acordaréis de las páginas Salmón, donde la gente ponía, los clientes, como las empresas poníamos anuncios de ofertas de trabajo y ahora, o en el teletexto, o todo este tipo de cosas, que yo las he vivido como técnico de selección y ahora nadie lo haría, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido todo está evolucionando. Entonces, respondiendo a la pregunta de Fernando, de hecho nosotros trabajamos con todo tipo de perfiles. Es verdad que el perfil directivo a priori dirías, ostras, pues me resulta un poco raro, ¿no? De que para buscar un director financiero pues tengo un primer contacto con un asistente virtual. Nosotros trabajamos con perfiles, como digo, de todo tipo, de baja cualificación, de media cualificación o de cualificación alta, como por ejemplo perfiles del ámbito de la tecnología, que hoy por hoy los cuentas con los dedos de una mano, que ahí estamos en esa burbuja del mundo tecnológico y nos pegamos empresas unas y otras para contratar perfiles de desarrolladores, de programadores y demás. Vale para todos. De hecho, yo te digo muchas veces para contrastar esta pregunta, sobre todo cuando hablamos de perfiles directivos, yo no sé aquí cuántos asistentes hay que han tenido posiciones de dirección, imagino que más de uno. Yo he sido candidato con headhunters muy conocidas en el mundo, tanto nacional como internacional, y el tratamiento no siempre es mucho mejor que lo que tiene un puesto de media cualificación en otro proceso de selección, ¿no? Quiero decir, imagínate la gozada de poder aplicar a un proceso de selección, independientemente del perfil, y que tengas un primera toma de contacto con un asistente virtual que me haga ciertas preguntas para orientarme y que luego además, en lugar de tener que estar llamando a Headhunter o a la compañía y mostrar mi desazón o mostrar mi inquietud de, ostras, he pasado a la siguiente fase, para un puesto de dirección o de lo que tú quieras, pues poder contactar con el asistente virtual y poder ver a tiempo real la situación en la que está mi candidatura o poder hacer interacciones con el cliente, en fin. Respondiendo a la pregunta de Fernando, podemos y de hecho trabajamos con todo tipo de perfiles. Si bien es cierto que los que tienen más rotación, por lógica, son perfiles de menos cualificación y donde el encaje es todavía más claro, ¿no? Pero en principio, ya os digo que el encaje es para cualquier tipo de puesto y sector. Es decir, siempre decimos que somos agnósticos en el sentido de los sectores y el tipo de empresa en los que trabajamos. Perfecto. Bueno, simplemente volver a recordaros que si tenéis alguna pregunta podéis ponerlo dentro del panel y yo os lo leeré y Antonio os la contestará. Otra pregunta, Antonio. ¿Cuáles serían vuestros principales competidores en Estados Unidos? Muy bien, pues mira, en Estados Unidos, desde que empezamos seguimos poniéndole el ojo muy de cerca a compañías similares. Si bien es cierto que compañías que hagan exactamente lo mismo que nosotros, no hay muchas empresas realmente. Tenemos compañías pues que están orientadas más a la experiencia del candidato y proporcionan a los clientes pues, opciones de employer branding o de montar páginas de empleo pues, muy sofisticadas. Tenemos empresas muy orientadas a asistentes virtuales, que normalmente suelen ser compañías más generalistas que pues dan servicio a cualquier tipo de chatbot, ya sea el chatbot que tienes en una tienda online, el chatbot de atención al cliente o un chatbot para recursos humanos. Que en nuestro caso, pues donde está nuestro punto diferencial es que somos expertos en recursos humanos y es una forma de ganarte la confianza con nuestros clientes, ¿no? Yo creo que en ese sentido ha sido crucial y el respaldo de esta afirmación que hago es pues, el número de clientes del nivel que tenemos, ¿no? Pues desde un Corte Inglés hasta un McDonald's, hasta un Prosegur, hasta un Día, hasta un Linklaters, hasta un PC Componentes, un Alehop, bueno, compañías punteras dentro del tejido empresarial español y que confían en nosotros porque venimos de donde venimos, ¿no? Entonces, principales competidores como tal en Estados Unidos, ya te digo que está muy polarizada la funcionalidad. Como os digo, hay gente que hace cosas maravillosas a nivel de asistentes virtuales, pero no plantean una solución end-to-end como la nuestra, ¿no? Donde trabajamos con el cliente, con la compañía, le hacemos el asistente virtual a imagen y semejanza de su proceso de selección
y se lo dejamos enganchado para que pueda trabajar y automatizar sus procesos. Entonces, bueno, hay competencia, lógicamente, claro que la hay, pero no sabríamos decir una empresa que sea casi a imagen y semejanza de nosotros. En el deck ponemos alguna empresa que, bueno, de hecho, que han hecho algún exit en los últimos años, pero ya os digo que no son empresas exactamente iguales a nosotros, ¿no? Maya, por ejemplo, pues Maya es una empresa americana que fue comprada por Stepstone hace muy poco tiempo y, bueno, pues hacían asistentes virtuales, pero no estaban orientados exactamente igual que lo que hacíamos nosotros. Bueno, pues esto forma parte de una compañía muy grande y, ya han sido adquiridos por otra empresa más grande, ¿no? Ya os digo, no existe algo tan planteado de la misma manera que lo planteamos nosotros en ese sentido. Perfecto. En cuanto a next steps que tengáis pensados, ¿puedes comentarnos cuáles serían las Creo que hay una mejoras? pregunta más, perdona, Víctor. Estaba leyendo Ah, aquí, mira, es que creo que hemos empezado por alguna. ¿Cuál es el objetivo de esta ronda y por qué repetir con Dawson? Que lo de Dawson no lo habíamos dicho. el objetivo de la ronda, sí, lo de Deus no lo hemos comentado. Eso es. Vale, pues lo digo para que no parezca que hemos quitado una pregunta y lo estaba mirando ahora, digo, pues la respondo ya que la estoy leyendo. A ver, el hecho de repetir con Dawson no es una cuestión más allá, yo creo que de la confianza que depositan en nosotros y, lógicamente, por los buenos resultados que estamos dando, ¿no? Es decir, la segunda ronda de inversión está planteada con nuestros actuales inversores y con la incorporación de un tercero, que estamos en negociaciones, que todavía no puedo desvelar, pero lógicamente es una apuesta y es un mensaje de confianza que nuestros actuales inversores nos dan, y yo creo que eso es pues una imagen o una respuesta muy positiva tanto para la empresa como para los próximos inversores que vengan a partir de ahora, ¿no? ¿Qué tipo de contratos tenéis firmados con vuestros clientes? ¿A cuántos años? ¿Cómo funcionan estos contratos? Pues los contratos que firmamos son anuales, ¿vale? Tener en cuenta que para nosotros, bueno, un dato que podemos decir con orgullo es que el churn que tenemos es prácticamente inexistente. Eso quiere decir que cliente que acogemos o que incorporamos, cliente que se queda con nosotros. Ahora mismo, como os he dicho, comenzamos el año con 25 clientes, vamos a cerrar el año 2022 con algo más de 50 clientes, hemos duplicado el número de clientes y, en este sentido, pues con este contrato anual, de manera tácita, seguimos renovando los servicios. También hay que decir que siempre lo menciono en alguna ocasión, como trabajamos con compañías grandes o muy grandes, aunque el contrato sea anual y nuestro modelo de pricing normalmente es a través de un fee mensual, como cualquier SaaS, tenemos bastantes casos y cada vez más donde los clientes prefieren, oye, mira, no me hables de un fee mensual, hagamos un planteamiento anual, yo te pago todo el año in advance y así me quito de complicaciones. A nivel presupuestario, pues es más fácil para la compañía, y nosotros, pues también es muy positivo porque de alguna forma nos ayuda a autofinanciarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, entiendo que la pregunta va por ahí, ¿no? Va por tratar de ver un poco la estabilidad del negocio y la posible volatilidad de nuestros clientes, y esta es la mejor manera de explicaros cómo funcionamos. Perfecto. Bueno, te hago una pregunta que ha salido en varias reuniones. ¿Cuáles son las mejoras en cuanto a producto que tenéis en mente? Y así como futuros fichajes que tenéis pensados incorporar de cara a vuestro próximo equipo en UK. Muy bien. Mejoras de producto. Pues mira, las mejoras de producto están orientadas sobre todo a la experiencia del candidato. Como digo, cualquier tipo de mejora que redunde en que el candidato se sienta mejor, al final nosotros tenemos como dos clientes, el candidato y nuestro cliente. En tanto en cuanto cuidemos la relación con el candidato, el cliente va a estar más contento, como consecuencia nosotros también. Entonces, a nivel de mejoras de producto, hemos avanzado mucho este año con todo lo que tiene que ver con integraciones. Como os decía, SuccessFactors, Taleo, Workday, Cornerstone son los principales ERPs de recursos humanos que ya estamos integrados. Pero lo siguiente en lo que vamos a trabajar va a ser
por un lado, en tratar de, a través de las alianzas o acuerdos comerciales que podemos tener con terceros, formar parte ¿cómo se llama? No me sale ahora el nombre. Del App Store, digamos, no me si nos sale, no es App Store. Bueno, sabéis que cualquier cliente de este tipo, un SAP o un Taleo, tiene un apartado de compañías que están certificadas o que están integradas con ellos, ¿no? Para eso tienes que pasar un proceso de verificación bastante tedioso, pero a la vez nos da la posibilidad de poder generar sinergias con estos grandes clientes y quién sabe en un futuro poder ser absorbida o comprada, como le pasó a SuccessFactors con SAP, ¿no? Entonces, gran parte de la orientación a nivel de producto va a ir orientada, como digo, a la experiencia del candidato, a proporcionar mayores funcionalidades a nivel del ATS propio que tenemos, porque cuando nos integramos con el tercero, pues ese paso ya lo hemos solventado. Y lo que estamos tratando de hacer ahora es, mediante inteligencia artificial, ir incorporando metodologías, recomendaciones, este tipo de funcionalidades que cada vez es más habitual en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pues lo típico de que antes, hace unos meses, pues te tirabas 3/4 de hora tratando de ver qué película veías en Netflix cuando te ponías de acuerdo con tu pareja y ahora ya han puesto el te voy a sorprender o directamente te van proporcionando series o películas que se adecuan un poco a tus gustos, ¿no? Bueno, pues en esa línea es en la que nosotros vamos a seguir trabajando para favorecer y mejorar el trabajo de cara a nuestros clientes, a los técnicos de recursos humanos que van a ir trabajando con nuestra herramienta y, como digo, a la experiencia del candidato tratando de mejorar aún más pues el canal de WhatsApp, por ejemplo, que aunque trabajamos con WhatsApp, como han abierto la API hace relativamente poco, pues queremos también mejorar ese canal y otro tipo de mejoras o funcionalidades que tenemos en el roadmap. De cara a los key positions que vamos a incorporar de cara a la internacionalización de la compañía en Reino Unido, que de hecho ya estamos viendo perfiles, lógicamente el más importante, digamos, que vamos a incorporar en el primer cuarter del año 2023 va a ser pues un poco la cabeza visible o el country manager en Reino Unido. Esta posición, pues queremos que tenga un perfil muy parecido al nuestro, al de John o al mío, que tenga un bagaje de recursos humanos importante y normalmente, o va a ser posible, que venga de una compañía, un SaaS de recursos humanos, que sea más grande que el nuestro, pero que esté en una posición inferior a la que nosotros le vamos a ofrecer, que es un poco lo lógico, ¿no? Imagínate pues que ahora nosotros tenemos el volumen de compañía que tenemos y el número de empleados, pues lo único sería ir, pues no me voy a ir al country manager de una empresa que sea 10 veces más grande que yo, porque no ya sea atractivo, y tampoco voy a ir a un tipo de compañía que, pues, que esté muy por debajo, ¿no? No tendría sentido. Entonces, siempre vamos con esa perspectiva, ¿no? De ir a compañías 3 veces más grande que nosotros, a puestos donde él ahora a lo mejor no lo está desarrollando y evidentemente que vengan ya con un know-how a nivel de clientes y de conocimiento del mercado, que nosotros, por nuestra experiencia, pues tenemos un bagaje a nivel de gestión internacional de recursos humanos por la experiencia que tenemos, pero queremos traer una persona que sepa más que nosotros del mercado inglés o en Reino Unido, ¿no? Y ese sería un poco el perfil o de los perfiles más importantes. El equipo que vamos a montar en Reino Unido para nosotros es determinante. Y de hecho, pues continuamente seguimos tratando de implementar estrategias y herramientas para seguir siendo atractivo. El tema del telecommuting, pues para nosotros es para nuestro de cada día, sobre todo para perfiles técnicos. El ofrecer un paquete de Phantom para estos key positions, lógicamente también está contemplado. Y bueno, independientemente de que tendremos que visitar frecuentemente pues el Reino Unido para ver cómo están las operaciones allí, pero sí queremos tener una cabeza pues que nos dé la confianza suficiente como para que pueda desarrollar el negocio sin muchos problemas. Perfecto. Bueno, te hago dos preguntas que son bastante similares, ¿vale? ¿Vale? ¿Cómo son las barreras de entrada en vuestro sector para la potencial competencia? Y Competencia. luego, ¿hay algún player con grandes bases de datos que pueda decidir dar el paso y haceros competencia, como por ejemplo LinkedIn? Pues mira, empiezo por el final y termino por el principio, por la primera pregunta. Bueno, competidores, como os digo, no tenemos una competencia sustitutiva, competencia siempre hay.
y no me quiero contradecir con lo que he dicho antes. Es decir, siempre explico lo mismo, ¿no? Cuando tú quieres mejorar tu proceso de selección, pues puedes optar por diferentes vías. Puedes mejorar tu proceso de selección mejorando tu equipo. Puedes mejorar tu departamento de selección incorporando un ATS, ¿vale? Nosotros tenemos un ATS más la capa de automatización con el chatbot. Puedes mejorar tu proceso de tu departamento de selección incorporando una suite de recursos humanos que te ofrezca y te ayuda a organizar los diferentes procesos de recursos humanos, o puedes optar por nosotros, que te damos la automatización y la organización. Entonces, que el día de mañana un LinkedIn pueda hacer lo mismo que nosotros, pues hombre, tal y como tienen planteado la parte de careers, tanto desde el punto de vista, o la parte de hiring, ¿no?, que tiene LinkedIn, tanto desde el punto de vista de precios, que son absolutamente desorbitados, y de funcionalidades, pues no lo veo ahora mismo como una posible agresión. Lo que sí que veo es más una oportunidad, es decir, con estos grandes players, pues como os decía antes, con un SAP o con un Oracle, Taleo, estos grandes players lo que hacen es ir a compañías gigantes, cerrar un acuerdo de implementación de un SuccessFactors que le va a costar un riñón a la compañía, y lo que hacemos nosotros es algo tan de nicho hoy por hoy que les generaría mucho esfuerzo el tener que hacer una empresa como esta, ¿no? Pues es más fácil que puedan optar a trabajar junto a nosotros, o el día de mañana pues el poder comprarnos, que sería una opción que no es para nada descabellada, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la competitividad o la competencia siempre está ahí, y yo creo que en cualquier sector siempre va a estar. Nos preocupa moderadamente, es decir, siempre estamos con los ojos abiertos a ver lo que hay en el mercado, pero no nos condiciona nuestra hoja de ruta, sí, sinceramente. Con respecto a las barreras de entrada dentro del sector para potenciar competencia, pues es que aquí yo creo que el argumento es de que llega primero, llega dos veces, o sea, golpea dos veces, ¿no? En nuestro caso, cuando empezamos en el 2019-2020, cuando nos sentamos con un cliente, tardábamos una hora en explicarle lo que hacíamos y le costaba entenderlo, porque no había visto un chatbot que hacía selección en su vida, y ahora nos resulta más fácil. Es decir, hemos tenido que hacer ese proceso de evangelización y es mucho más fácil. Ahora, lo que pueda haber en el futuro, barreras de entrada, realmente, como digo, es más bien oportunidades de entrada, más que barreras de entrada, ¿no? Porque, como os decía, un proceso de selección es prácticamente igual que las mismas fases en cualquier parte del mundo, y lo que tenemos que hacer es hacerlo de una manera organizada y ordenada para, pues no para morir de éxito, pero para dar un servicio acorde a lo que el cliente está esperando, ¿no? Entonces yo creo que el venir con el planteamiento de los clientes que ya tenemos en España en tan poco tiempo, pues es una carta de presentación muy importante, y de cara a Reino Unido, ya tenemos a un cliente en Reino Unido, pero lógicamente queremos hacer un proceso muy parecido al que hicimos en España. Entonces, no sería capaz de decirte qué potenciales barreras de entrada. Habrá que hacer esa labor de posicionamiento de la compañía, de la marca. Lo bueno que tenemos nosotros es que, como trabajamos con multinacionales, pues la posibilidad de que haya una presencia de los clientes que tenemos ahora en Reino Unido, pues es muy alta. De hecho, ya lo estamos planteando con algún cliente, ¿no? El que podamos empezar por algún país proactivamente nosotros en Reino Unido, diferente a Latinoamérica o a otro país que le interesa más al cliente. Y eso es un poco lo que diría. Perfecto. Bueno, llega a su fin este webinar. Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, animaros a todos a invertir en HRBot, que la operación ya está disponible dentro de la plataforma. Y si tenéis cualquier duda, podéis enviar una consulta a advisors@douzeninvestments.com, y a partir de ahí nosotros, nuestro equipo de analistas, pues estará encantado de poder responderos a vuestras dudas. Muchísimas gracias a todos. Pues nada, muchas gracias a todos y gracias por vuestra atención, y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Un abrazo.